La saludamos a la doctora Ángela Gentile, quien es jefa de departamento de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todo Corrientes. Gracias, gracias. Es verdad que quizás nosotros pecamos de injustos a la hora de hablar de esta clase de números y de parámetros cuando en realidad si miramos muy cerca nuestro nada más a nuestros queridos hermanos chaqueños o entrerrianos, o miramos un poquito más allá en cuanto a kilómetros, pero con la misma hermandad que nos une con la gente de Buenos Aires. Estamos hablando de cifras inferiores, pero no deja de ser preocupante que todo lo que pensábamos se siga expandiendo. ¿Cómo analizan ustedes que esta curva va a seguir incrementándose? Bueno, creo que es una muy buena reflexión porque este virus no tiene una autopista como límite, tampoco tiene un límite geográfico puesto en forma arbitraria que separa una provincia con otra. El virus se expande y se transmite independientemente de esa situación. Por eso tenemos que pensar que si bien es un virus de las grandes ciudades, porque él busca el hacinamiento, busca la concentración de gente, porque eso es lo que le permite transmitirse mejor, el país está en una situación de riesgo como el mundo. Todos vivimos la pandemia. De hecho, ha habido brotes no solamente en Corrientes, sino también en Rosario nuevamente, en Córdoba, Jujuy, que retrocedió de fase. Es decir, no tenemos que pensar nunca que el problema es ajeno a nosotros, sino nosotros también estamos involucrados en cualquier lugar del país y tenemos que tener preparados los protocolos para enfrentar situaciones de brote, de hacer distanciamiento, respetar los protocolos y entender que el virus está entre nosotros y vivimos una nueva normativa, por lo menos hasta que aparezca una vacuna. La pregunta esencial se me hace de cualquier persona un domingo a la mañana a esta hora es ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, en realidad en lo que es el AMBA, es decir, la región metropolitana, la curva de la Ciudad de Buenos Aires está bastante estable, alrededor de 1.100 casos, y pensamos que en agosto ya empieza el descenso. La provincia, el primer cordón, está más en ascenso todavía porque también comenzaron más tarde, ¿no es cierto? Recordemos que los casos comenzaron a partir de Seiza con casos importados, es por eso que la ciudad tuvo más casos en un comienzo y ahora esta curva llega al primer cordón del conurbano. Seguirá en el segundo y seguirá el tercero. Y la forma de enlentecer esa transmisión es el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos y todo lo que aprendimos a hacer para evitar brotes importantes, por lo menos esperando un buen tratamiento y la vacuna. Uh-huh. La pregunta que también va en el sentido de decir esto, ¿se puede llegar a prolongar más todavía? ¿O este es el pico? Nosotros estamos pasando, en estos días estamos pasando lo que tanto nos han dicho, el pico, el pico, el pico. Bueno, en realidad para el AMBA, para la zona metropolitana, es, yo diría que más que un pico, una meseta alta y esperamos que en este mes descienda. Para el resto del país se van dando brotes que cada jurisdicción tiene que poder manejar adecuadamente para que no se transformen en un aumento de casos complicado. Y es por eso el desafío de entender que este es un virus pandémico que puede llegar a cualquier lugar y que tenemos que estar preparados. Nosotros habitualmente leemos información sobre vacunas que se prueban en diversos lugares del mundo. Nosotros entrevistamos a un correntino que está haciendo de una suerte de conejito de indias en Sudáfrica, de una vacuna que se está probando a través de Oxford. Después vemos también que en Francia hay otras pruebas más. Ahora, los especialistas, ¿ven la posibilidad de la vacuna como algo cierto y en corto plazo o en realidad dicen, no, acá hay que esperar todavía un poco más? Bueno, hay que esperar un poco más, pero no tanto, porque hay 4 vacunas que ya están en fase 3, que es la última de las fases de investigación. Es cuando se comprueba la eficacia, es decir, ya en las fases previas comprobamos que elevaban anticuerpos y que eran seguras. Ahora vacunamos en la fase 3 alrededor de 40.000 personas, esa es la característica de esta fase, vacunar mucha gente y ver, comparando un grupo que vacuno y otro grupo que no, cómo está protegido frente a la enfermedad en las situaciones habituales. Eso sería el último tramo.
y se cree que los resultados podrían estar aproximadamente en noviembre, diciembre como mucho, pero en noviembre ya tendríamos resultados por lo menos de las primeras vacunas. Claro. Eso permitiría, si las cosas van bien, la aprobación por la Autoridad Nacional Regulatoria, que será la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, depende del lugar. Como al mismo tiempo que se está haciendo el estudio de fase 3, los laboratorios con grandes subsidios, millones de dólares, de los países fundamentalmente, están también encarando la producción de la vacuna a riesgo, ¿no es cierto? Evidentemente, cuando todo esto termine, no es que tenemos que empezar de cero a producir vacuna, ya algo de vacuna va a estar producida. Con lo cual se piensa que el año que viene, en la primera parte del año, se podría estar vacunando en algunos países y quizás en Argentina estaría más tardíamente, mayo, junio. Esto hay que esperar, porque se da cuenta con todo lo que yo le fui diciendo, toda la cadena de cosas que tiene que ir sucediendo para que esto se pueda concretar. Hay parámetros que uno no sé si lo sigue a pie juntillas o cómo lo puede llegar a analizar. Países que también uno observa que han retrocedido en fases, pero que tienen otro nivel de flexibilidad. Por ejemplo, en Europa hemos visto imágenes en los últimos días de gente que tranquilamente anda sin barbijo, con cierto distanciamiento mínimo al lado de lo que nosotros tenemos hoy, pero también en ciertos lugares que dicen que tienen que volver a fases anteriores. Lo que significa la experiencia lleva a decir, ¿hay que aflojar un poco con la cuarentena? ¿No hay que aflojar con la cuarentena? ¿Cómo lo analiza un especialista? Bueno, en realidad lo que no hay que aflojar es con las medidas claves, que son distanciamiento, lavado de manos y el uso de barbijo, que es lo único que podemos hacer y lo más efectivo que tenemos. Que las actividades que se flexibilizan se hacen bajo protocolo, sí. Esto se puede ir haciendo. Y cada jurisdicción, cada provincia tendrá que ir tomando sus propias decisiones. Lo que es importante es ver la situación epidemiológica. No es lo mismo un país que ya pasó una ola importante y ya está en la situación de bajada, es decir, el número de casos, a nosotros que estamos en este momento en la cuesta ascendente y llegando a esa meseta alta, si bien ciudad más estabilizada, pero todavía con un gran número de casos. Claro, un gran número. Por eso que tenemos que ser prudentes en lo que se flexibiliza, pero de hecho, en el área metropolitana, esta cuarentena no es igual a la del 20 de marzo. Hay muchas actividades que están flexibilizadas. Entonces, lo importante es tener clara conciencia de cumplir los protocolos, no pensar con una falsa sensación de seguridad, acá no va a venir, a mí no me toca, o yo, bueno, si me distraigo un poco no pasa nada. Mucho cuidado con las reuniones familiares, porque a veces con esa falsa sensación de seguridad me reúno para un asadito, un picado de fútbol, a festejar un cumpleaños chico, 20, 30 personas, pero en ambientes cerrados, eso es clave para la contagiosidad, porque me saco el barbijo, hablo, río, como, comparto vasos, está todo preparado para favorecer esa contagiosidad, así que mucho cuidado con todo lo que es ese tipo de reuniones a puertas cerradas que en este momento se están verificando que son una de las fuentes de transmisión más importantes. Jujuy tuvo un desplazamiento importante por lo de Bolivia, eso por lo menos lo que a nosotros nos contaban los periodistas de allí, y también nos dicen permanentemente que hay que tener mucho cuidado con Brasil, nosotros en particular que tenemos frontera con Brasil. ¿Tenemos que tener cuidado de afuera o tenemos que cuidarnos más de adentro? Yo diría que ambas cosas. Las fronteras están cerradas, pero ustedes saben perfectamente que hay un montón de gente que pasa de un lugar a otro y ustedes lo conocen mejor que yo todavía eso, al igual que nuestros hermanos de Formosa o de otras provincias que se da ese pasaje. Y si uno no está preparado en el adentro, una persona que entra con COVID puede generar un brote importante. Así que hay que tener mucho cuidado desde el adentro y prepararse bien, porque como dije antes, el virus no reconoce fronteras. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para detectar, porque si detectamos rápido los casos, si nosotros nos cuidamos y hacemos todos los protocolos debidos, el virus no se va a poder transmitir.
La verdad que ha sido un gusto poder escucharlo, Ángela, escucharla en particular y la tranquilidad que nos transmite. Gracias y que tenga buen domingo. No, por favor. La verdad que buenos días a todos, un abrazo y a cuidarnos. Gracias igualmente. Ángela Gentile, una de las personas que más es consultada a nivel país sobre este tema, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.